fue que revalorizó el, el rol político, el rol revolucionario de las masas campesinas, ¿no? Que se expresó en su propia revolución con un protagonismo, con una reivindicación de las tradiciones colectivistas y de su relación directa e inmediata con el problema de la tierra, y que fue marcando hasta hoy en China un horizonte programático de largo alcance, ¿no? Que buscaba o busca o que encontró en la propia experiencia de la Revolución China una serie de propuestas encaminadas a la superación tanto de la feudalidad, de la semifeudalidad, como también en su esfuerzo por la superación del capitalismo. Pero a partir, digamos, de la realidad campesina. La Revolución China, por otro lado, también confirmó el camino abierto por la Revolución Bolchevique, en el sentido de ser también, creo, usando las palabras de Gramsci, una revolución contra el capital, ¿no? Una revolución posible en los márgenes del sistema capitalista mundial y sin el apoyo de una revolución mundial, ¿no? Una situación que marca también, de algún modo, los propios límites de la Revolución China, ya que la superación del capitalismo solo podría darse realmente en un escenario mundial. Sin embargo, digo, sigue de algún modo este modelo de la Revolución Rusa de 1917. En el sistema mundo actual, no podría explicarse sin la China revolucionaria, sin la China moderna, heredera de aquella revolución, ¿no? En la medida que se ha convertido hoy día en un factor de equilibrio y de construcción de un nuevo referente multilateral frente al imperialismo norteamericano que, luego de ganar la Guerra Fría con Rusia, parecía quedarse como el único poder imperial en el mundo. Entonces, felizmente, gracias a la existencia china, hoy día eso no es posible y se afirman posibilidades de construir un sistema mundial más justo. En términos generales, algunos de los aspectos de la influencia que China tiene en el mundo, ¿no? Ahora, la Revolución China merece estudiarse permanentemente. Es la segunda tesis que quiero destacar en esta conferencia. Porque hay la necesidad de superar las visiones o las versiones simplistas y dogmáticas del pasado, que le han hecho en realidad muy flaco favor al propio prestigio, a las propias lecciones, a las propias enseñanzas de la Revolución China. La Revolución China fue y es un proceso complejo que merece un estudio y reflexión permanente, repito, superando necesariamente toda visión simplista y dogmática que en el pasado la tomaron como modelo, ignorando el propio esfuerzo y la propia concepción de los líderes comunistas chinos, que la concibieron siempre como una experiencia excepcional e irrepetible. Ellos también eran conscientes, como lo era José Carlos Mariátegui, astronauta, de que su revolución también podría ser una revolución sin calco ni copia. Sin embargo, muchos se empeñaron en calcar y en copiar, ¿no? Muchos se empeñaron en tomar como modelo exacto, sobre todo, la famosa estrategia de la guerra popular ardua y prolongada del campo de la ciudad. Flaco favor le hicieron a la Revolución China quienes intentaron repetir con un idealismo vulgar y con un voluntarismo pequeño burgués digno de mejores causas. Repito, a China, la Revolución China hay que volverla a mirar, hay que volverla a estudiar, hay que analizarla con ojo crítico, con sentido objetivo, tratando de aprender, pero sobre todo tratando de entender que el proceso chino es un proceso propio, peculiar, que no es repetible, que puede otorgarnos lecciones, que puede otorgarnos enseñanzas a los pueblos y partidos revolucionarios del mundo, eso sí, pero no es un modelo a imitar. Porque las condiciones en las que se lleva ese proceso no se pueden dar en otros lugares.
La dirección revolucionaria china tomó conciencia del carácter único y no imitable de su revolución a un costo muy alto. Ellos también en algún momento quisieron imitar varios otros modelos, el modelo soviético sobre todo, pero luego entendieron que tenían que estudiar su propia realidad, descubrir las propias peculiaridades de su revolución, sus propias características, las propias características de su guerra revolucionaria, y hasta hoy es un factor clave que ellos todavía mantienen cuando, por ejemplo, hablan del socialismo con peculiaridades chinas, ¿no? Conscientes de que su experiencia revolucionaria, repito, no es transferible fácilmente hacia otras realidades. ¿Cuáles son, en mi opinión, para los aspectos de la lucha política actual, en pleno siglo XXI, los, algunos de los mejores aportes de la Revolución China? La Revolución China es una revolución compleja que utilizó una cantidad extraordinaria, por lo que fue una revolución de largo alcance, de largo periodo. Combinó métodos legales, ilegales, combinó acción directa, acción armada, guerra de guerrillas, guerra de posiciones, guerra de movimientos, con una flexibilidad, lucha ideológica, lucha educativa, avance, retrocesos, ¿no? Una lucha, un proceso realmente complejo que puede dar para muchas cosas, ¿no? Pero en medio de toda esa complejidad, en medio de tantas métodos, de tantas experiencias, creo que yo puedo destacar, por lo menos desde mi punto de vista, tres aspectos. Primero, la visión estratégica de la lucha política revolucionaria. Una visión de largo plazo y una visión también sobre la complejidad de los procesos y de la intervención revolucionaria, que debe emplear, combinar, complejizar o simplificar con gran flexibilidad diversos métodos de lucha y de organizaciones, que son necesarios obviamente para cambiar, para trocar una condición inicialmente marginal y de debilidad frente a adversarios poderosos en una situación totalmente contraria. Esta es la mayor lección de los compañeros chinos, ¿no? De cómo desde posiciones iniciales de debilidad se enfrentan a enemigos poderosos y en el largo proceso, con una clarísima visión estratégica, dirigidos por una visión estratégica, pueden cambiar esa situación, convertirse de polo dominado, de polo débil, en polo dominante, en polo fuerte de esa relación dialéctica. El segundo, el segundo elemento, el segundo elemento que me parece importante destacar del proceso chino es que la construcción y la gestión estratégica también reclama de núcleos dirigentes con igual visión estratégica, ¿no? Que configuran, que pueden manejar, que pueden a partir de un necesario y objetivo estudio de la realidad en un esfuerzo por combinar ciencia y dialéctica como base de la acción revolucionaria. Importante el esfuerzo por la objetividad, por conocer los factores que determinan la acción política, la acción revolucionaria. Tercero, aunque por las características del desenlace de la Revolución China tuvo un desenlace militar, sin embargo, los comunistas chinos siempre estuvieron conscientes de que el factor más importante, más que el militar, fue el factor político. Esta conciencia es importante, ¿no? De ahí el esfuerzo que ellos hicieron, no solamente por dominar los aspectos de la guerra en sí, sino siempre la política al mando, ¿no? Siempre dominar los factores culturales y morales que permiten alcanzar hegemonía en la construcción de los diversos bloques históricos que se construyeron en la larga experiencia de la Revolución China para derrotar o para definir los momentos de tensión y confrontación con los bloques dominantes de cada momento de la propia Revolución China. Como herramientas ya más concretas de la acción política, quisiera destacar también algunos factores que hoy día son necesarios, que son útiles para aprender de la Revolución China.
Primero, la práctica, la concepción sobre el Frente Único como factor de unidad popular, de concertación de fuerzas, de articulación de mayorías, respetando con gran lealtad a los aliados, aunque los aliados que tuvo el Partido Comunista Chino en muchos momentos no fueron igualmente leales con ellos. Pero esa idea de practicar el Frente Único con respeto a los aliados, un respeto absoluto, una lealtad increíble, no los hizo olvidar que un partido también que integra un Frente Único, también tenía derecho a desarrollar sus propias fuerzas, su propio método, su propio programa, ¿no? Sin faltar, repito, a la lealtad, a los acuerdos con los aliados, ¿no? Porque ellos eran conscientes también de algo que a veces se olvida. La unidad solo se consolida cuando hay algún factor de fortaleza que convoca. Y el Partido Comunista Chino siempre quiso ser ese factor de fortaleza alrededor del cual se puedan convocar la acción en frente único de distintos otros factores. Una segunda lección de política totalmente reivindicable hoy día es la famosa línea de masas que los compañeros chinos intentaron aplicar permanentemente en su experiencia revolucionaria, ¿no? Línea de masas como estilo de relacionamiento con el pueblo, como herramienta para construir al calor de la acción directa y cercana a las masas una acción política eficiente y que confirma, por otro lado, el pueblo es el constructor de la historia y que el partido se justifica únicamente como fuerza de dirección en ese contacto permanente, en esa relación dialéctica permanente con el pueblo. No hay otra forma de construir un partido revolucionario sino en la propia acción con las propias masas. En tercer lugar, como herramienta concreta de la acción política vigente hoy día, el esfuerzo por construir una fuerza política con un talante, con un carácter marcadamente popular, ¿no? Un partido y una militancia con amplia vocación de servicio. Recuerden sus consignas, ¿no? Servir al pueblo de todo corazón. Además, un estilo modesto de estilo de vida, de relacionamiento con el pueblo, con gran capacidad para aprender de las iniciativas de las masas populares y a partir de ese aprendizaje proyectarlas, elevarlas bajo nuevas síntesis a niveles superiores. A nivel interno, a nivel de los partidos, de la propia construcción del partido, quisiera destacar solamente algunos de sus aportes, ¿no? Primero, su concepción sobre la unidad y lucha al interior del partido. A partir de concebir las contradicciones inevitables, a veces en las filas de los comunistas, de los revolucionarios, como contradicciones secundarias, no antagónicas, que exigen métodos especiales de solución, distintos a las contradicciones antagónicas con los adversarios, con los enemigos. Esa famosa consigna de unidad, lucha, unidad. A partir del deseo de unidad, luchar, discutir, debatir, resolver las contradicciones para alcanzar nuevos niveles de unidad. Ese esfuerzo por enfrentar la enfermedad, la desviación, sin acabar con el paciente. El reconocimiento de que hay la necesidad de proteger a veces a las minorías, porque muchas veces ellas son portadoras de la verdad. Hay magníficas lecciones en la historia del Partido Comunista Chino que demuestran eso, ¿no? Un deseo de superar las contradicciones, las dificultades, las visiones erróneas, pero a partir de un proceso educativo extraordinario, un proceso de respeto, como digo, a las minorías, que son indispensables para alcanzar en algún momento la verdad, alcanzar los consensos necesarios, alcanzar mejoras al interior del partido sin necesidad de liquidar a nadie. Y finalmente quiero destacar, en el tiempo que me queda, dos aspectos que tienen que ver con el campo programático, que tienen que ver con, digamos, la visión sobre la política más general, ¿no? Incluso sobre aportes a la ciencia política, podríamos llamar, ¿no?
los aportes sobre la categoría sobre nueva democracia o sobre dictadura democrático-popular. Me parece que son aportes extraordinarios, que son creaciones genuinas de la Revolución China y particularmente del pensamiento del presidente Mao, que, digamos, le dan a la experiencia revolucionaria y a la teoría marxista sobre la política elementos interesantes, nuevos, que de algún modo matizan y complejizan y obviamente adaptan a la realidad la vieja categoría política heredada de Marx de la dictadura del proletariado, ¿no? Y que la adaptan obviamente a esa estrategia de construcción del socialismo en una visión de largas fases de transiciones. Eso también me parece que es importante rescatar como parte del esfuerzo de construcción de una experiencia que ya lleva muchos años en China, ¿no? La idea de alcanzar el socialismo como una fase sucesiva, no siempre con avances, también con retrocesos, pero de transiciones, de tránsitos de una etapa a otra, tratando de crear las condiciones que aseguren un paso hacia un paso siguiente, ¿no? Que implica una condición estratégica, pero también grandes consensos construidos en cada fase con el protagonismo de cada una de las fuerzas motrices de cada momento, de cada transición, ¿no? Porque cada transición, cada fase, cada etapa de la revolución no siempre tiene las mismas fuerzas motrices, no siempre tiene los mismos componentes, no siempre tendrá las mismas metas. Entonces, para cada momento transicional, los chinos también han aportado elementos importantes para construir una visión de largo plazo en la que se puede establecer una experiencia revolucionaria de superación del feudalismo y del capitalismo. Me parece que eso, en términos muy sencillos, refleja, en mi opinión, no soy un experto en la Revolución China, soy apenas un militante que mira siempre con respeto esta experiencia y que ha aprendido que o sea, se le hace muy mala, o se le hizo muy mala, digamos, fama a la Revolución China, quienes intentaron dogmáticamente eh, replicar su experiencia cuando los propios chinos sabían que su revolución era una revolución irreplicable. Una revolución, como decía José Carlos Mariátegui, también sin calco ni copia, pero con enormes lecciones para los revolucionarios del mundo. Yo me quedaría en este momento para dar paso a los otros expositores y luego compartir alguna reflexión conjunta. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, compañero. Ahora vamos a dar pase al compañero Jaime Lastra, del Comité de Creación Heroica. Compañero, tiene usted 20 minutos para desarrollar su ponencia. Gracias, compañera, muy amable. Saludar a todos los compañeros que están enlazados en esta sesión y, claro, felicitar y resaltar, ¿no?, esta iniciativa de llevar adelante un ciclo de conferencias denominándolo Octubre Rojo, porque efectivamente el rojo da la caracterización a los acontecimientos que se dieron en esas fechas, ¿no? Y bueno, hablar de la Revolución China, que es un tema que han colocado justamente las 9 organizaciones que convocan a este ciclo de conferencias, desde una perspectiva de la izquierda revolucionaria, ¿no? O sea, aquí tenemos que hacer un deslinde con las posiciones dogmáticas, y no solamente dogmáticas, sino también las posiciones revisionistas. Porque como bien se sabe, en el marxismo existen 2 formas de desviaciones, no solamente una. Entonces, quienes a veces atacan al dogmatismo acaban en el campo del revisionismo y viceversa. Entonces, no es tan sencillo mantenerse en una posición revolucionaria, es decir, en una posición exactamente marxista y leninista, ¿no? Entonces, eso como una cuestión de preámbulo, ¿no? Ahora,
lo dicho por el compañero que me ha antecedido,